Sí, desafortunadamente tenemos que informar, y ustedes deben saber, que ha muerto el ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz, hombre del socialismo, compañero en su momento de Hermes Wiener, que fue candidato a presidente y que había sido gobernador también en Santa Fe. Lipschitz era un ejemplo sobre cómo se administraban las cuentas de un partido que no gastaba exageradamente y que cuidaba la plata, y que además eran en su mayoría bastante honrados. Por lo tanto, mi pequeño recuerdo a este hombre con el cual supe conversar y tener una relación bastante lógica entre periodista y dirigente político. Quizá el tema de la muerte, curiosamente, tenemos en la continuidad de este programa un aniversario de Evita, del nacimiento de Evita, que algunas personas decidieron celebrarlo, por ejemplo, en el mausoleo de Perón, y como el intendente Insaurralde armó un asado, por supuesto hubo una fuerte convocatoria. Quiero mostrar una fotografía que me parece una joya, que es la de una persona que está recogiendo lo que queda de la basura, pasando justo frente al edificio del Ministerio de Acción Social, donde está esa especie de recuerdo que hizo un pintor argentino. En realidad eso es una suerte de escultura, que verdaderamente grafica la situación hoy actual. Porque, como diría Rodríguez Larreta, una de las personas que se ocupó de honrar a Evita, ella trató de hacer mucho por los pobres, pero lamentablemente con el peronismo parece que hay muchos más pobres ahora. La otra cuestión tiene que ver que hubo un dirigente peronista que imaginó una forma de homenaje diferente. Se trata del intendente Grey, el hombre que, por lo menos jurídicamente, impidió que Máximo Kirchner asuma en el partido peronista de la provincia de Buenos Aires. Solo lo podrá hacer en diciembre, cuando se venzan los mandatos. Este hombre que ha encabezado una batalla de tipo legal, diciendo yo me planto, yo no quiero ser comparsa y me anoto en la renuncia colectiva y masiva de los intendentes peronistas, ya hizo una especie de spot publicitario entrando al ministerio. En este caso hizo otro tipo de spot publicitario recordando a Evita y fotografiando en forma singular algo que uno podría ver, por ejemplo, en el Empire State de Nueva York. Bueno, la que se olvidó de recordar a la abanderada de los pobres fue Cristina de Kirchner. Curiosamente, cuando ella se siente quizá su primera admiradora. Tan singular fue el olvido que se dedicó a otras cuestiones. Por ejemplo, escribió 27 tweets sobre su causa judicial con el tema de Irán y escribió otros 27 tweets sobre el tema de cómo se parece Biden al peronismo. Tantos tweets y ni siquiera uno para Evita. Raro. Más raro también, en algún sentido, ha sido la suspensión de las PASO, acordada por los dos partidos principales, o digamos, por el oficialismo y la oposición. En este caso, le pregunté, y vamos a preguntarle a Javier,
finalmente se suspendieron las PASO, Javier. ¿Cuál es el miedo para suspender las PASO? Bueno, las postergaron en verdad porque abundan los miedos. En la coalición oficialista y en la oposición abundan los miedos. No tanto a la pandemia, pero sí en el oficialismo hay dos miedos que tienen. Uno es a no conseguir autoridades de mesa, que no poder lograr que se presenten voluntariamente o incluso obligatoriamente las autoridades de mesa necesarias para controlar y llevar a cabo adelante. Pero el temor más grande que tienen y por cual están haciendo esta postergación es porque no quieren empezar a discutir en el seno de la propia coalición por la lapicera, por ver quiénes van en las listas y quiénes no van en las listas. Esta coalición que se está doblando, pero que no quieren que se termine de romper. Y hablando de las PASO, los que las quieren ahora y antes no las querían, los que no las querían antes y ahora sí las quieren, te preparamos un pequeño video ilustrativo de esta problemática nacional. Yo tengo opinión desde el principio y yo siempre he sido contrario a las PASO. Yo creo sinceramente que las PASO son inconstitucionales, que las PASO violan la autonomía de los partidos políticos. Entonces, usted lo que está haciendo es cambiarle ese contrato. La presentación de las listas ahora, porque hay PASO. Si no, podría ser 60 días antes de las elecciones generales. ¿Por qué las modificó ahora? Entonces, la realidad es que me parece que es un mamarracho que demuestra lo escandaloso y lo débil del gobierno. Bueno, las PASO tal cual están establecidas, sobre todo la elección PASO, la primera, cae en el mes de agosto. Suele ser uno de los meses más fríos del año. Claramente hay que contemplar la situación de la pandemia. Porque además de lo que cuesta es una elección más, movilizarse, a veces ni siquiera está claro qué se está votando. Que las PASO son una encuesta demasiado cara, cuesta 5.800 millones de pesos ir a una elección que no define nada. ¿Les gustaría hacer PASO para definir eso? No tengo ningún problema. Yo valoro mucho que la gente decida. El oficialismo, el kirchnerismo que está en el gobierno, está cambiando sin duda las reglas de juego en el medio del juego, ¿no? Bueno, se habrán entretenido con estos mensajes contradictorios. Pero para entretenerse en serio, les voy a presentar un reportaje a Jorge Jacobe, un visitante habitual de nuestro programa, que, bueno, como acá anunciamos hace más de 20 días, que se estaba derrumbando en alguna medida el oficialismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo vamos a consultar a él sobre eso y sobre los candidatos. ¿Es tan cierta la novedad de que el kirchnerismo se ha venido abajo en la consideración de la gente? Sí, el estado de fragilidad del kirchnerismo es muy, muy preocupante. No tiene ningún dirigente por encima de los 30 puntos de imagen positiva. El presidente ya tocó los 26, Cristina está en 25, es decir, cuando un dirigente político de magnitud está por debajo de 30 puntos, digamos, estamos hablando de presidentes, sí. Es para preocuparse. Pero eso significa que el gobierno ha estado pensando más en el tema electoral y se distrajo de la cuestión de las vacunas. Sí, yo te diría que no ha tenido ningún acierto, Roberto. Y así lo dicen cuando hablas con ellos en privado, ¿no? Están muy amargados, están muy decepcionados con ellos mismos, están muy enojados con la situación que les tocó. ¿Vos te referís al problema del virus o al problema de su conflicto con Cristina? No, al virus, a Cristina, a la pobreza, a la falta de crédito, a la falta de trabajo, a la imposibilidad de concretar alguna mejoría para algún sector de la sociedad. Están absolutamente atenazados, están vencidos, están moralmente vencidos. Y además peleadísimos entre sí porque, por supuesto, todas estas situaciones de fracaso ponen a todo el mundo a caminar para atrás en chancleta, ¿no? Entonces,
Ahora, esta situación no provino de una tómbola. Convengamos que el gobierno ha contribuido mucho a esto. Si uno mira el resto de los países del mundo, los países se cayeron 6, 7, 4, 5. La Argentina se cayó mucho más. Y para recuperarse con esta administración también, va a necesitar 2 ciclos, no uno como el resto de los países. En consecuencia, algún grado de responsabilidad sobre su fracaso tienen que tener. No solamente responsabilidad, culpa. La psicología explica claramente que los grupos llegan hasta donde la inteligencia sumada de sus miembros da. La inteligencia sumada del elenco de gobierno da para lo que estás viendo. Imagínate un día de Alberto, 60 llamados telefónicos por día, ninguno bueno, de lunes a lunes. Las peleas, las presiones, las miserias, la corrupción. Es absolutamente invivible, por eso estoy muy preocupado por su situación psíquica y física, y me pregunto hasta cuándo aguanta. Estando en el poder, estando en la Casa Rosada, en la presidencia, toda una vida. Sí. Como decía un sabio italiano, el poder desgasta cuando no estás en el poder, no cuando estás en el poder. Bueno, te juego un plato de ravioles. que no va a tener razón el sabio. ¿Vos tenés algún dato adicional sobre la salud de él? No sobre la salud, digamos, pero ya sabrás que se quiso ir y que tuvo un incidente con ella duro, que ella le prohibió. En realidad el incidente lo tuvo ella con él, que le dio vuelta el plato o golpeó la mesa. Es decir, ya se empezó a discutir de salir. Entonces, me parece, ¿para qué va a estar? No tiene ningún sentido estar, y lo que no tiene sentido se expresa en términos de no sentido. Digamos, si vos estás en una pelea dura, pero tenés alguna probabilidad de realización, le ves la punta al ovillo. Ahora, esto es un escenario cada vez más negro y cada vez más tortuoso, que va a terminar en una derrota electoral importante. Pero me parece que Cristina está insistiendo con el tema de aumentar los subsidios, no subir las tarifas, darle mucha más plata a la gente, emitir dinero y provocar inflación, toda una serie de cuestiones que ya se hicieron y que salieron mal. Bueno, pero ese no es el problema de ellos, Roberto. Ellos ya saben que hicieron pelota a la Argentina. No es una novedad. Cuando vos hablás con ellos, lo que te dicen es, pero Jorge, ¿por qué voy a cambiar si me siguen votando? Bueno, pero ahora parece que no te están votando así. Por pensar justamente en la cuestión del voto y no en la vacuna, se te dio vuelta la tortilla. Bueno, por supuesto, en algún momento tienen la esperanza de poder revertirlo y por eso están estirando los comicios. No te olvides que un político es un vendedor de ilusiones, no es un vendedor de realidades. En la provincia de Buenos Aires hemos visto que se ha posicionado y posesionado totalmente lo que se dice, lo que se llama la cámpora o el cristinismo. ¿Es saludable para un movimiento político como el que como el de Cristina, que por ejemplo el hijo que no tiene, digamos, pergaminos en el partido peronista, se haga cargo del peronismo, decida cómo van a ser las listas, que ella ponga con el dedo a la gente? El gobierno se está suicidando, sí. Ahora, ellos van a seguir haciendo lo que quieren hacer mientras la gente se los permita. A lo mejor te conté alguna vez un domingo de esas elecciones que los consultores salimos a visitar clientes y a saludarlos. Y pasé por un local de una persona que había ganado la elección en la capital federal, que no era cliente mía, pero sí un amigo. El local estaba lleno de gente, entonces me bajé del auto, lo llamé desde el celular, me atendió inmediatamente, me vino a buscar y me llevó a un cuartito en el fondo del local y me dio un abrazo y me dijo: Jorge, increíble, volvimos a ganar. O sea que vos tenés una expectativa de que el cristinismo o el kirchnerismo revierta esta situación para las elecciones. No tengo ninguna expectativa, pero te quiero decir, a ver, en bloque me parece que no, pero habrá algunos que sí, digamos. Eso no es una sola unidad, digamos, ¿no?
son miles de personas que tienen suertes y en algún lugar perderán y en otra. Lo que sí te digo es que me parece que están en franco retroceso, digamos, los veo peligrando. No me quiero imaginar que Alberto caiga, digamos, que por voluntad o por cuestión física tenga que retirarse, digamos, no me quiero imaginar porque ahí pasaríamos de Guatemala a Guatepeor en un ratito. No me quiero imaginar la sensación de esta sociedad conducida por Cristina. Bueno, ya lo hizo ella. Entonces le diría a la gente que te escucha, muchachos, tomen precauciones de todo tipo, porque esto puede pasar. Y si pasa, va a haber algunas jornadas, algunas semanas complicadas. Viste que los argentinos somos negadores, por eso cada 10 años chocamos contra el tren, ¿no? Ahora, vos mencionaste a Cristina, y a mí tengo una curiosidad que quizá un comunicador como vos me pueda resolver. ¿Cuál es la razón por la cual ella se niega a hablar sobre el tema de la pandemia, del COVID, del virus? Es algo que no está en su repertorio. Parece que Cristina ha entendido que puede hacer lo que se le canta a la paciencia, que estamos todos regalados a su voluntad, digamos. Y utiliza eso. Yo lo asociaría a la discrecionalidad del mando, ¿no? Que es sé todo lo injusta que puedas, sin ninguna razón para demostrar que mandás vos. El abuso. Claro, me parece las formas del poder en la Argentina me parecen de una perversión grosera, ¿no? Roberto, cuando vamos al exterior a dar conferencias, podemos contestar las 2 primeras preguntas, que son, ¿cómo te llamás y a qué viniste? Después no podés contestar nada más. Dígame, ¿cómo llegaron los 63% de pobres menores de 15 años? Dígame, ¿cómo destruyeron la escuela pública? Dígame, ¿cómo destruyeron la salud pública? Dígame, ¿cómo hay 200 muertos por año en Rosario entre bandas, narcotraficantes, tiroteándose? No podés contestar ninguna pregunta, Roberto. Y el compañero Guzmán, que viajó ahora con Alberto Fernández a Europa, me parece que como una forma de salir del fuego, del incendio que estaba participando. ¿Qué tipo de respuesta va a dar y cuál es su rol? Mirá, si esto no es una tarea política digna, es buen negocio. ¿Por qué hay tanto interés desesperado en gobernar lugares ingobernables de la Argentina? ¿O vocación o negocio? Bueno, me parece que para que Guzmán sea capaz de tolerar el nivel de humillación que ha recibido estos días, su puesto debe ser un muy buen negocio. Bueno, Jorge, te agradezco, me voy con los nietos, que a ellos sí les quiero dar globitos y torta, que me están esperando, y te veo otro domingo de estos para que me alivies el espíritu. Muchísimas gracias. A vos, un honor para mí. Por favor. No me voy todavía. No me voy todavía. Vuelvo con Javier en un minuto, porque tenemos una frase desopilante para cerrar el programa. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. No olvides lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y taparte con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás. Osudera, la obra social de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de la República Argentina, te cuida. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, ¿me avisás? ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Porque elegís cuidar a tu motor, vení a Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5.
Una tecnología que extiende la vida útil de tu motor y te da el máximo rendimiento. Vení a cargar una tecnología superior. Vení a Acción Energy. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Mañana por ahí presentan una denuncia por ladrón a Alberto Fernández, porque eso de Juan Domingo Biden se lo robó a un artículo de Jorge Fontevecchia sin pagar derechos de autor. Por favor, Javier, decime qué frase elegiste para despedir el programa. La frase de la semana nos la dejó Fernanda Vallejos, diputada propuesta por Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que la presencialidad en los colegios es una demanda del poder económico argentino que busca que los padres no falten a las empresas. Con las corporaciones presionando para que todo siga como si no hubiera 500 muertos por día y decenas de miles de contagiados y, por supuesto, exigiendo la presencialidad escolar de los hijos e hijas para que los padres y madres se alisten en sus puestos de trabajo, algo harto evidente en la descarada campaña a las aulas impulsada por ONGs financiadas por esas mismas corporaciones. Lo destacable es que esta funcionaria es una persona muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, fue la que encabezó la lista de diputados propuesta por Cristina Fernández, y es una mujer referente en pensamiento económico de la vicepresidenta. Quizás es como dice Néstor: si quieren saber cómo pienso, vean lo que hago y a quienes escucho. Não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tem. Bienvenidos a bordo. A esta semana que se supone va a ser un poco más tranquila que lo que pasó la semana próxima y lo que va a pasar la otra semana, porque se fue el presidente, se fue a un viaje por Europa, se va a ver al Papa, ya vamos a hablar de eso, y acá quedaremos discutiendo sobre el tema de los poderes especiales que el presidente ahora quiere tener por ley, cuando los quiso sacar directamente por decreto, copiando a Macri cuando Macri quiso poner 2 ministros de la Corte también por decreto. Son las ínfulas que tienen cuando llegan a la Casa Rosada. En consecuencia, habrá discusión sobre eso, si esa ley prospera, no prospera. Se podría haber acordado antes Alberto Fernández de haber mandado ese proyecto de ley, porque si lo hubiera mandado, no habríamos tenido todo el trámite engorroso, dificultoso, traumático, que fue el litigio con la Corte Suprema, que después finalmente la Corte Suprema dictó un fallo limitando los poderes del presidente, sobre todo en su guerra contra la capital federal. Supongo que algo de la guerra con la capital federal persistirá también esta semana, pero bueno, Cristina se quedará más tranquila en su departamento, donde hace muchas más reuniones de las que hacía antes, porque la situación se ha vuelto crítica para toda la administración oficial, y ella es consciente de eso. Igual que Alberto, lo único que hace es pasarse hasta las madrugadas hablando por WhatsApp, nadie sabe con quién, pero evidentemente preocupado. Antes de entrar en el tema central y complicado que tiene la Argentina, voy a detenerme un segundo
en el viaje, no a Europa precisamente, sino al Vaticano, mejor dicho, a Europa y en particular al Vaticano. El Papa no quería recibirlo a Alberto Fernández, por dos razones. Una, porque se pronunció a favor del aborto, y otra, la fundamental, es que se pronunció a favor del aborto casi en colisión con Cristina Fernández de Kirchner. Se cortó solo cuando salió la ley. Él empujó la ley. Se distrajo de lo que era el kirchnerismo, que estaba mucho más módico con el tema de la ley del aborto. Este es un dato. Bueno, como no lo quería recibir el Papa, la embajadora en el Vaticano, la señora María del Carmen Silva, la primera mujer embajadora de la Argentina en el Vaticano, que es amiga de Francisco, se le acercó y le pidió por favor que lo recibiera, y que no podía ser que el Papa no recibiera a un presidente argentino, justo que pasaba por ahí, y que además venía con el ministro Guzmán, con toda esa expectativa que tiene el Papa de que no van a pagar la deuda, de que se la van a postergar, de que van a eliminar las patentes, de que las vacunas van a ser gratis, etc. Todo eso es una batalla que ojalá en alguna medida se pueda dar, pero que no sabemos si va a ocurrir así. También el Papa está en contra del tema de Fernández en la cuestión de los colegios. La Iglesia quiere que haya presencialidad en las escuelas, al revés de Alberto, y al revés de Kicillof, y al revés de Cristina. Pero bueno, finalmente aceptó Francisco, sea por razones políticas, de Estado, por conveniencia, vaya a saber uno, que Alberto lo visite. Pero el propósito de Alberto era que lo visitara en una entrevista privada. Esto es, no solo a solas, sino que además el tiempo lo tratara de consumir lo máximo posible, el propio Alberto, sin cuestiones protocolares, hablando, digamos, en un mano a mano, porque él dice que el Papa es su amigo. Bueno, si él lo dice, vamos a creerle a Alberto. El Papa se negó a recibirlo en forma privada. Lo recibe en forma oficial, protocolar, con todas las características del caso y con los tiempos limitados. Este es un dato. El otro dato del viaje de Alberto Fernández es que en realidad se escapa con Guzmán, con su mujer y un par de amigos, que son Biondi y Vittovelo, a tratar de aliviar la tensión que tiene con Cristina de Kirchner. Una tensión y un conflicto que la semana pasada alcanzó ribetes inauditos. Vimos a esa Cristina de Kirchner de los audios famosos, en los cuales hablaba con un tono fuerte, con un vocabulario que bueno, no es una cuestión de género, pero no es común en las mujeres, en los cuales en alguna medida terminó este tema con algún epíteto y la pregunta o la afirmación: ¿quién se cree Alberto Fernández que ganó las elecciones? Les dejo esta pregunta para volver sobre este tema, sobre este problema en el cual ella y él se están tratando de mostrar como amigos, pero no son amigos. Y para ella la defraudación es doble. La defraudación es la de Alberto Fernández y también la de Guzmán. Ya voy a volver a este tema porque este tema es vital, porque se pone en juego la estabilidad económica de la Argentina, porque Guzmán va a tratar de evitar el default, acompañado por Fernández. Pero antes voy a hablar sobre este tema de los poderes especiales. La pregunta está relacionada con este hecho de este sábado, que se enlaza con el del sábado pasado. El sábado pasado, en los accesos a la capital, nos pusieron a todos los argentinos que queríamos ir a ese territorio con infinidad de trabas. Nos tomaban la temperatura en los accesos para ver si teníamos fiebre, y considerando
el ministro de Salud que era imprescindible que esto se hiciera por el fenómeno de la pandemia, para evitar mayores contagios. Como ustedes saben, un maltrato total a los automovilistas, a la gente que en un 1 de mayo iba a visitar familias o su casa o lo que fuese, y hubo colas de hasta 10 kilómetros. Y la gente perdió alrededor de 4 horas de tiempo. Al día siguiente, lo que era imprescindible para la provincia de Buenos Aires, para el gobierno de Kicillof y Goyán, no lo fue más. Y la gente pudo ir sin trabas, sin que lo controlaran. Este sábado, ayer, se anunció, casi en un gesto, digamos, de cortesía, de que se iba a controlar realmente en los accesos. Porque, claro, había que ver si iba gente contagiada o no de la capital a la provincia, porque según el esquema de la provincia de Buenos Aires, la capital contagia a los bonaerenses. El gesto estuvo bien porque algunos previsores dijeron: no quiero atravesar la penuria esta de que me vuelvan a tomar la fiebre, de que me exijan, de que tenga que hacer colas, de esperar. Y hubo mucha gente que no fue. Pero ¿para qué evitaron de ir si no hubo controles? Tampoco en este caso fue imprescindible el tema. Entonces uno se hace la pregunta: poderes especiales para gente tan cambiante, tan volátil en estas cuestiones de sanidad, ¿se les puede facilitar una especie de cerrojo para que ellos nos manejen la vida? En este tema está Alberto Fernández, que quiere medidas más restrictivas acompañados por el partido de la oposición. Otro dato. Ustedes saben que la Argentina no ha podido comprar demasiadas vacunas. Estamos muy escasos de vacunas. Y siempre hay un dato que a ustedes y a mí nos debe haber llamado la atención. Rodríguez Larreta dice: yo aplico todas las vacunas que me dan. No me queda nada. Y el resto de las provincias no dicen nada. Y hay más de 1,5 millones de vacunas, por lo menos, en la heladera. ¿Cuál es la razón? Si aplicando las vacunas de un modo u otro se inhibe la propagación del virus, se salva la vida de mucha gente, ¿cuál es la razón de controlar, de regular la aplicación de las vacunas, de tenerlas en la heladera? ¿Me lo pueden explicar? No lo entiendo. Es un fenómeno que realmente me cuesta entender y que no le quiero encontrar una justificación política, que para algunos la tiene. Yo creo que el problema no es una justificación política, sino un problema casi de desidia y de falta de inteligencia. Vamos a lo que hablábamos antes con relación a los líos estos que hay entre Cristina y Alberto. Ustedes saben que la batalla se desencadenó cuando el ministro de Economía decidió, con el jefe de gabinete, incrementar en 2 etapas las tarifas, 9% y 9%. Dieron la orden y el subsecretario de Electricidad, el señor Basualdo, dijo que él no iba a aplicar esos aumentos, que el único aumento posible era el de 9%. Se enojó Guzmán, se enojó con Cafiero, se enojó con Martínez, el secretario de Energía, y decidieron pedirle la renuncia a Basualdo. Pero Basualdo empezó con una serie de jueguitos porque había alguien que lo estaba apoyando, que era Cristina, del mismo modo que lo apoyaba el gobernador Kicillof, que lo hizo en forma pública. Esto es una rebelión contra el programa de gobierno de Guzmán. ¿Qué pasó? Guzmán se sintió ofendido, dijo él o yo, después se quedaron los dos, como hacen siempre,
Y la realidad es que se impuso por ahora lo que dice Basualdo, desmintiendo el presupuesto nacional que aprobaron los propios kirchneristas, la propia Cristina. Esto generó una batahola entre Cristina y Alberto, que no se hablaban. Fue una crisis importante que se incrementó cuando Guzmán salió a decir: toda esta gente, incluyendo la Cristina, que quiere dar más subsidios, porque de eso se trata, de dar subsidios en materia de electricidad, lo que están generando es un proceso inflacionario indetenible. Llegamos a un punto de crisis que no había registrado el kirchnerismo, porque la autocrítica sobre la gestión era de un hombre del gobierno. ¿Qué pasó después? Sencillo. Por primera vez volvieron a hablar Cristina Fernández y Alberto Fernández. Ella, debido a ciertos vendavales que la están rodeando en materia judicial, no precisamente favorables, decidió que no podía mantener una situación tan crispada con Alberto Fernández y aceptó hablar por teléfono con él. Y aceptó también, o le sugirió a Alberto Fernández, que se sacaran una foto juntos, con Kicillof y con Massa, mostrando que estaban unidos. Ustedes saben que eso no es cierto. Y ambos, tanto Cristina a través de voceros y Alberto Fernández en forma personal, ayer en un reportaje que dio con Nancy Pasos, creo, antes de irse dijo que él no sabía de lo que había hecho Guzmán y que tampoco Cristina sabía lo que había hecho Basualdo, que ellos no tienen nada que ver, que no sabían del conflicto, de esta pelea de renuncias. Y yo les pregunto a ustedes, ¿suponen por un instante nada más, por un instante, que Santiago Cafiero no le cuenta a Alberto Fernández todo lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Suponen que el secretario de Energía no le contó a Alberto Fernández la situación esta traumática, como vuelvo a insistir, entre el ministro y un subsecretario de Electricidad? Y si esto vale para Fernández, también vale para Cristina, porque Cristina se supone, o lo supone ella, que es la dueña del área de energía, que es la dueña de YPF. ¿Y ustedes creen que Cristina no estaba enterada de todo esto? Cuando ella, con Alberto Fernández, en determinado momento, hace unos meses, decidieron reemplazar a Lanciani, que era el ministro de Energía, y estuvieron varias horas discutiendo sobre eso. A nosotros me parece que esta escenografía, que esta puesta en escena de los Fernández es demasiado candorosa para que la podamos creer. No sabemos cómo sigue, porque produjo un impacto importante dentro de las filas políticas, también dentro del mundo económico, y además tiene que ver con este viaje de Guzmán y Alberto, casi huyendo de la Argentina para tratar de explicar ante el mundo que no quieren ir a un default, que quieren postergar los pagos, postergar el pago al Club de París, postergar los pagos al Fondo Monetario. Ninguna de estas ideas estaba en la cabeza todavía del ministro Guzmán, se las han incorporado ahora. No solo esas, le incorporaron unas cuantas más, y con tal de quedarse en el cargo, parece que acepta todo, aunque ya algunos están hablando de que lo podrían reemplazar. Nombres tentativos: Mercedes Marcó del Pont, el gobernador Capitanich, Paula Español, quizás un ministro de Kicillof, quizás la señora Todesca, que es del corazón de Alberto Fernández. Vaya uno a saber. Por ahí, como les dije el domingo pasado, siguen pegoteados y nos mienten de lo bien que se llevan y de lo bien que están unos con el otro. Paro un segundo aquí porque estamos demasiado serios. Y yo quería preguntarle, le encomendé y le pedí a Javier
que leyera el libro de María Eugenia Vidal y que me diera su impresión. Javier, ¿me podés dar tu impresión sobre el libro de María Eugenia Vidal? No me pongas esa cara, no me dice nada. Es que no se puede decir demasiado de un libro que está pasando la historia sin pena ni gloria, donde ni siquiera se ha enojado poca gente que lo ha leído, y donde se esperó con mucha expectativa su palabra, y no solo la que fue en vivo y en directo en los programas de televisión, sino la que escribió. No tiene ningún tipo de relevancia ni importancia todo lo que María Eugenia Vidal parece que tiene para decir. Sí. Bien, fue una distracción. Hay dos detalles que les quiero dar. Uno tiene que ver con la economía. A pesar de esta situación de la Argentina en materia económica, totalmente en declive, vivimos en un plano inclinado. El viernes pasado hubo una suba absolutamente imprevista y casi exagerada sobre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Rarísimo. Hubo subas de hasta 9%, en particular en el sector de los bancos. ¿Cuál es la razón? Nadie la explica en el mercado, porque nadie la conoce del todo. Algunos dicen que Cristina entró en razones, otros dicen que en realidad es la ANSES que está comprando acciones argentinas. Vaya uno a saber, pónganle el ojo igual a lo que pase mañana en los mercados, para ver si sigue esta tendencia, que en realidad parece una buena apuesta, porque el valor de las empresas argentinas es calamitoso. Tienen valor de ocasión, son un hot sale, como suele decirse. Me queda, antes de seguir con todo esto, un video, un recuerdo de Alberto Fernández sobre el tema sanitario. Quiero que el director me pase este video de Alberto Fernández del año pasado en relación con las vacunas y con Brasil y el COVID. Los casos acumulados por país, que es cuánta gente se contagió. Miren, la Argentina es esa línea roja que está casi a la par de la línea del eje horizontal del cuadro. Miren cómo creció Brasil, miren cómo creció Perú, miren cómo creció Chile. Piensen que Brasil hoy tiene cerca de 50.000 muertos y tiene 5 veces la cantidad de habitantes que tiene la Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10.000 muertos. Dense cuenta que el esfuerzo que hemos hecho entre todos y todas ha tenido mucho. Bueno, esa explicación que dio Fernández queda lejos de lo ideal, porque a la Argentina hoy le va peor que a Brasil en materia de casos y en materia de muertes. Y lo más grave es que la economía de Brasil no se paró. La economía de Brasil siguió, porque trabajaron en libertad. La Argentina, en cambio, no. La Argentina cayó un montón. Y lo peor, o lo mejor, porque en alguna medida esto va a ser a favor de la Argentina, el proceso de recuperación de Brasil va a ser más veloz y más fuerte. Y si Brasil se hace más grande, bueno, a nosotros no nos va a ir mal. Punto acá para pasar a un par de fotografías. Pasen esta fotografía, director, de Miguel Pichetto en San Luis, junto con el anfitrión, que es Adolfo Rodríguez Sá, el ex gobernador, senador actual, hombre que hace poco o hace un tiempo tuvo una operación muy delicada, a corazón abierto. También lo acompañan ahí el ex embajador Puerta y Hugo Franco, alguien que fue diputado, que están en el proyecto de la disidencia dentro del peronismo, con alguna cercanía con lo que es Juntos de Macri. ¿Qué dijo Rodríguez Sá? Porque él invitó, los otros fueron a invitarlo para que se sume al proyecto. Todavía no dio la palabra definitiva, pero recordó que él es fundador de esas líneas
en alguna medida disidentes de este peronismo tan particular que representa el kirchnerismo. La otra foto está vinculada, y aunque no la tenemos juntos, a Florencio Randazzo y al gobernador Schiaretti. Randazzo viajó en exclusividad para verlo a Schiaretti y para proponerle algún tipo de combinación política que no contemple a Alberto Fernández, aunque él tiene una enorme amistad con él, pero fundamentalmente que no contemple a Cristina, que no contemple a la Cámpora. No se sabe qué le contestó el señor Schiaretti. Pero a propósito de Córdoba, tenemos hoy un reportaje más que interesante con alguien que además suele tener peculiaridades simpáticas, que es el diputado Luis Juez. Les pido que atiendan a este reportaje porque Juez habla sobre el conflicto entre Alberto y Cristina. Por favor. Vos has visto que tanto Cristina como Alberto están muy orgullosos de creer que el presidente de Estados Unidos, Biden, sigue las enseñanzas de Juan Domingo Perón. Una humorada, ¿no? Andar buscando un espejo. Lo que tienen que hacer ellos es tranquilizarse, dejar de autopresionarse, de maltratarse, darle un sentido a la coalición de gobierno, el presidente asumir con responsabilidad su rol, que Biden ha tenido algunas definiciones interesantes. ¿Cómo? A ver, ¿qué ciudadano del mundo puede estar en contra de la expresión de Biden con respecto al tema de los laboratorios y las vacunas en el medio de una pandemia? Por supuesto, pero esa no es una expresión que alegra al peronismo, a la humanidad, alegra que el presidente de la potencia más importante del mundo le diga a los laboratorios, che, veamos si podemos liberar la patente porque estamos viviendo... Pero bueno, esta es una vieja patraña del peronismo, siempre adueñándose de conceptos que no son propios, ¿no? Bueno, pero lo curioso es que ella, cuando estuvo en el gobierno y era presidenta, dijo que el mal eran los Estados Unidos. Y frente al gobierno demócrata, igual que el gobierno de Biden, que era el de Obama, dijo que si le pasaba algo tenían que mirar ahí, al norte, a Washington. Pero es patológico, es una forma muy berreta que tiene nuestra dirigencia política. Cuando en el imperio aparece alguna señal que les puede servir para algo, o alguna sugerencia, o la apuesta de esta semana de los 70 legisladores americanos pidiéndole al Fondo Monetario que vea la situación de los países como Argentina, porque el mundo nos ve que si nos terminan ahogando, asfixiando económicamente, los tipos automáticamente ya empiezan a construir teorías y lucubraciones imbéciles. Cuando la cosa pasa, de vuelta vuelve a ser el imperio, el capital que hay que combatir, la potencia que hay que desnostar. Es un acto de aprovechamiento circunstancial. O sea, tómelo lo de Cristina y lo de Alberto como un acto de aprovechamiento, queriéndose colgar del cogote de Biden porque no tienen de quién colgarse acá en la Argentina. Claro. Ahora, cambiando un poco y con relación a eso, se colgaron entre ellos el otro día, se sacaron esa foto de unidad cuando todo el mundo sabe que vienen en crisis, que no se soportan entre ellos, e inclusive una mujer como Graciela Camaño dijo que esa foto era vergonzosa, seguramente por la hipocresía que representa. A tu juicio, ¿qué significa la foto? No, es un acto de inteligencia. Al rival no hay que subestimarlo. Es un acto de inteligencia. Cristina lo llevó ahí y le dijo, mirá, Alberto, lo único, no esperé, no venga con teorías estúpidas del parlamentarismo, con ideas tontas de que la oposición, de que la división de poderes, lo único que te van a respaldar acá somos nosotros, los que estamos acá. Y lo dejaron pegado. En una foto como está, Alberto está más pintado que en una foto, está al óleo, y claramente Cristina le dijo, mirá para la derecha y mirá para la izquierda, esto es todo lo que te va a acompañar. Porque claramente la idea de ello es tener un presidente que gobierne para el frente de todos, no para todos los argentinos. Y Alberto claudicó, Roberto, Alberto claudicó. Alberto tiene claramente tomado la decisión de ser el presidente del frente de todos, no el presidente de todos los argentinos. Entonces las vacunas son para los punteros políticos, las decisiones económicas son para los amigos del poder, las exenciones de la AFIP son para las empresas de los poderosos amigos del poder.
él decidió un rol, pudiendo ser el presidente de los argentinos, Alberto decidió, y ya ahora no hay que echarle la culpa a Cristina, es una decisión propia del presidente Fernández, ser el presidente del Frente de Todos. Ahora, cuando vos hablás del tema de la vacuna y los punteros, ¿hay alguna explicación lógica sobre el hecho de conservar las vacunas? Porque la Argentina tiene todavía como aproximadamente, creo que más de 1,5 millones de vacunas que no ha aplicado, y que no ha aplicado por alguna razón. Uno tiende a pensar que es una razón política, de especulación. Es como si las vacunas fueran las alpargatas de los conservadores. Pero Roberto, ¿y si esta gente especula con el hambre, con la miseria, con un plan, con un bolsón, con un plato de comida caliente? Especulan con cuándo te van a liberar la jubilación, de la cual vos tuviste que renunciar a tu trabajo para que te salga. Tengo un montón de amigos que trabajan en tribunales que hace 7, 8 meses que están esperando que los jubilen. ¿Por qué usted creería, Roberto, que esta gente no va a especular con la única herramienta que tiene la humanidad para afrontar el tema de la pandemia, que es la vacuna? Probablemente estén armando un plan de vacunación que le caiga como anillo al dedo a los plazos y a los tiempos electorales. Y lo van a hacer así. Yo comparto con ustedes, no hay argumento. En un país que faltan 50 millones de vacunas, tener guardada una semana, lo digo porque nosotros en esta casa hace 40 días que estamos esperando la segunda dosis para mi hija. O sea, y vemos que llegaron y que están, y digo, bueno, ¿qué esperan? Si en definitiva las criaturas con parálisis cerebral, como en el caso de nuestra nena, en Córdoba no son tantas. Así como fue la primera dosis, hay una alta cuota de especulación. Esta gente especula con todo, Roberto. Usted no debería sorprenderse porque usted lo sabe muy bien. El tema de la vacuna se va a convertir en un elemento de especulación horrible en la campaña electoral. El fallo de la Corte, más allá de lo que significa y del huracán que provocó dentro del gobierno, es sorprendente que ahora Alberto Fernández diga que va a tratar de sacar una ley para aplicar más restricciones. ¿Por qué razón no lo pensó antes en lugar de ahora y se evitó toda esa especie de batahola que padecimos todos los argentinos? Mire, Roberto, nos tuvieron 15 meses, de los cuales 7 y medio, 8 casi en fase 1, con más o menos restricciones, y no necesitaban una ley. Lo que pasa es que Alberto destruyó el valor de la palabra. Hoy no le cree nadie. No le cree ni siquiera su propio dirigente del Frente de Todos. Entonces el tipo destruyó, o sea, nos fue llevando, la fue pateando, son 15 días, más 15 días, más 15 días, más 15 días, más 15 días, y nos tuvo 8 meses encerrado. Bueno, uno dijo, los más optimistas podrían haber pensado, se tomó todo este tiempo, el tipo ya en julio tenía ley para comprar vacuna, todo le fue explotando en las manos, no hicieron nada porque son verdaderamente inútiles, son muy malos gestores, no consiguieron las vacunas, pagaron $56 millones a AstraZeneca, no llegó ni una jeringa, todavía no pueden explicar por qué se les cayó el contrato con Pfizer, tendríamos 13 millones de vacunas. Lo cierto es que llegó el 30 de diciembre, donde ellos decían que íbamos a tener 10 millones vacunados y no había nada. Claro, te voy a pasar al capítulo cordobés, porque hace 5 días tomó un vuelo privado el dirigente Florencio Randazzo y fue y volvió a Córdoba y se entrevistó con Schiaretti y volvió muy entusiasmado, aparentemente porque su propuesta política peronista en alguna medida encontró andamiaje en algo de Schiaretti. Pero otros aseguran que está enlazando o haciendo de armador entre Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta. Schiaretti se le vence después de 25 años del peronismo en el poder, el 10 de diciembre del 2023, se acabó. Lamentablemente murió de la sota. Schiaretti, su edad y la Constitución no le permiten un nuevo mandato, pero es inteligente en eso Schiaretti. Schiaretti genera una expectativa. Usted sabe que lo que significa para un dirigente con avanzada edad, con una salud frágil, el reloj de arena, cuando ya no empiezan a caer granitos de arena, pero Schiaretti genera una expectativa para el 2023. Pero es una gran mentira, Schiaretti no se va a mover de donde está, probablemente no acompaña el kirchnerismo porque el padrón electoral de Córdoba es un padrón muy esquivo a la cámpora, al kirchnerismo.
pero no lo va a encontrar usted en ninguna construcción. Pero sin embargo, Schiaretti siempre alienta, hizo lo mismo la vez pasada con La Baña y el peronismo federal, y después buscaron cualquier excusa para no acompañar. Eso lo maneja muy bien Schiaretti. Hay que reconocer que nosotros tuvimos dirigentes en el peronismo tipos interesantes. De la Sota era un gran constructor, un gran armador, tenía una gran capacidad para imaginarse la política y ejecutarla. Schiaretti Schiaretti es mejor gestor que constructor político, pero como buen contador, como hábil para el manejo de los números, sabe que siempre tiene que generar expectativa. Usted lo escucha, Schiaretti no es un encantador de serpiente, usted vio cómo habla, no es un tipo que genera ni motiva a las masas. Pero sin embargo es un gran calculista, son como esos jugadores de fútbol que no lucen, pero siempre llegan a tiempo a la pelota. 3 veces gobernador, así que no lo estoy subestimando, lo conozco mucho, el gringo, hasta le podría decir que en alguna gran parte de mi época fue su amigo. Y en tu caso personal, ¿vos pensás que para un proyecto político opositor vale la pena incorporar la pata peronista? ¿O suponés que una pata peronista puede ser una complicación para cualquier tipo de proyecto que se oponga al kirchnerismo? Yo soy peronista, Roberto, pero soy de los que no roban, con lo cual estoy como el oso panda en vía de extinción. Nosotros alguna vez en la Argentina tenemos que juntar a la gente decente, no importa si son peronistas. Y perdóneme, con el respeto terrible que usted me merece, pero es una terrible pelotude andar diciendo tenemos que traer decentes, honestos, tipos probos, comprometidos con la palabra, con el compromiso, tipos honorables. Después si son radicales, peronistas, de derecha, de izquierda, no importa. Si son kirchneristas, tienen que ser tipos honestos. Entonces, ese verso que hace falta una pata peronista, que sin una pata peronista, es una gran mentira. Es como que yo, que soy dirigente, pero que toda mi vida he militado en el peronismo y que me fui del peronismo después que el peronismo en Córdoba se convirtió en la cueva de Alí Baba, diga, no, hay que juntar. La Argentina va a tener destino de nación y grandeza como proyecto político el día que sumemos a los decentes, todos los decentes a laburar, piensen como piensen. Bueno, yo puedo reconocer que es una pelotudez lo que había preguntado, pero en verdad transmitía lo que piensan muchas figuras, digamos, de la oposición, y que inclusive difieren, por ejemplo, Macri y Horacio Rodríguez Larreta, con esa alternativa. Por eso era la pregunta. Pero no hay ninguna pelotudez, Roberto, y perdóneme la grosería, ninguna. No, porque, adelante. Schiaretti no lo acompañó a Macri, que era su amigo, mire si lo va a acompañar Rodríguez Larreta. Pero es una picardía muy inteligente de Schiaretti, es una astucia. Luis, muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión. Bueno, un placer, y te dejo, Roberto, porque te asedia el periodismo. Bueno, cuídese mucho, Roberto, cuídese mucho. Un abrazo grande, un placer. Gracias, igualmente. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio.
Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.